Es acá rápido ya. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Esperemos que muy bien en este fin de semana ya. Viernes, día 1 de mayo del año 2021. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, 21 de mayo. 21 de mayo. 21 de mayo ya. 21 de mayo. De Así es. 2021. Sí, efectivamente. No, me está jugando una jugarreta a la memoria. Sí, efectivamente. Fíjate, 21 de mayo del 2021, amigos y amigas, estamos próximamente ya a terminar el primer semestre de este importantísimo año de transición para todo el planeta después de la pandemia durísimo que tuvimos el año pasado y a principios de este, aunque India todavía se está lamiendo las heridas de una pandemia, una recuperación de la pandemia impresionante que provocó que en tan solo un mes murieran 300,000 personas, 100,000 personas, 100,000 personas, 100,000 personas en la India. Pero bueno, amigos y amigas, hoy cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos, la más cordial de las bienvenidas, y les pedimos que si les gusta nuestro programa de noticias y comentarios, por favor, pues compártalo y denos un like. Hola. Así es, y nos arrancamos con una nota que sea bonita, interesante. Comida por la tierra, replantear el consumo de alimentos. Julio Ramírez, de Reporte Índigo. Así es. Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, indican que 30% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero provienen de los sectores agrícola y también del forestal. En tanto, la deforestación y degradación de los bosques representa 17.4% y la agricultura 13.5%. La FAO considera que la agricultura puede contribuir a reducir el impacto de las emisiones a través de dietas sostenibles, que además inciden en la salud de las personas. Investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara analizaron los potenciales efectos de una dieta sana y dijeron que esto tiene no solo efectos buenos para la salud de los estadounidenses, sino también para la del planeta. Según la publicación, la alimentación afecta al cambio climático, es el título de la publicación que se editó en National Geographic. La conclusión: una alimentación sana reduce entre 20 y 40% los infartos de miocardio, de cáncer colon-rectal, de diabetes tipo 2, lo cual se traduce también en una disminución de entre 222 y 826 kilogramos de gases contaminantes por cada persona al año. En sí, toda actividad humana tiene impacto en la salud del planeta. Por ello, es necesario elegir incidir lo menos en la alteración de los ecosistemas, considera el doctor Guillermo Arteaga, profesor de la Universidad de Sonora. Esta visión de que estamos afectando el planeta con nuestra manera de producir tiene por lo menos vigente 30 o 40 años y cada vez se hace más evidente. Creo que uno de los factores más relevantes es la parte del cambio climático. La producción de alimentos en toda su cadena tiene un impacto. Más alimentos significa mayor producción y todo es una cadena, explicó el especialista. Otro punto importante es que además de la huella de carbono, como se le denomina a la contaminación ocasionada por la producción y transporte del alimento, existe un alto desperdicio de comida en buen estado que incide en la producción de metano y de otros gases una vez que se descompone. Por ejemplo, unas uvas en el refrigerador a los 10 días ya están descompuestas. Se van a ir a un tiradero y se va a generar gases CO2, dióxido de carbono, y también gas metano. Todo es una cadena que complica la situación porque es multifactorial. El estudio de la FAO denominado Huella del despilfarro de alimentos indica que los costos financieros del desperdicio son sustanciales, ya que ascienden a $1 billón al año, además de los daños ambientales que provocan. Así, dice la nutrióloga Alejandra Ponce, los seres humanos tenemos que replantear la manera de alimentarnos
y preferir el consumo de productos locales como frutas y verduras de temporada y que no requieran empaque. Expuso, no necesariamente una alimentación sustentable es ser vegano o vegetariano, como mucha gente piensa, sino es saber también de dónde vienen los productos que consumimos. Y agregó, a lo mejor si me estoy comprando unas peras que se cultivaron en Argentina y se empacaron en Guatemala, da igual que si estuviera comiendo carne, en lo que al daño al planeta se refiere, por todo lo que se está gastando en el transporte y demás procesos sustentables. Pues ahí, Javier, ahí quedamos. ¿Sí? Pues no, lo que pasa es que sí. recomendó finalmente esta nutrióloga que los consumidores tenemos que ser conscientes del consumo de frutas y verduras que son producidas en lugares cercanos, ya que se requiere de menos combustible para trasladarlos y se evita la refrigeración, así como los empaques que se utilizan en una menor cantidad, Olga. Y bueno, eso definitivamente, cuando vemos, por ejemplo, en ciudades como Ensenada, que hace algunos años se puso en marcha una campaña que decía consume Ensenada o consume lo que produce Ensenada, Consume por ejemplo, local. consume local, Consume efectivamente. Local. Eso pues es una medida muy aceptable, muy recomendable para incluso también establecer cadenas de consumo económico regionales o microrregionales que nos permitiría entonces impulsar la propia economía de esas sí. Microrregiones, lo cual desafortunadamente duró nada más un año y se acabó. Sí, no sí. Tuvo mayor impacto porque no se le da continuidad. Seguramente cambiaron a los dirigentes de la Canaco, de la institución que las estaba promoviendo, Javier, y se acabó la campaña. Pero sí, la clave está en eso, en consumir frutas y verduras de producción local, productos en general alimenticios locales que no requieran estarse empaquetando. Así es, Organicia. Muy bien. O un empaque especial, ¿verdad? Siempre necesitas una bolsa, algo en que ponerlos, pero luego también se desperdicia mucho en empaques especiales, Javier. Y lo más importante, al final de cuentas, amigos, es que tengamos la conciencia precisamente de que todo lo que compremos hay que consumirlo lo más rápidamente posible para evitar primero, pues, tirar la comida que sobra. Eso es un crimen, realmente, cuando sabemos que hay más de casi 1,000 millones de personas que viven en pobreza en todo el país, en todo el mundo, pues definitivamente eso es un crimen. Y de lesa humanidad. Sí. Y después, y lo comentamos frecuentemente todos los, fíjate, y por otro lado también, pues evidentemente evitar que los productos se echen a perder y entonces con esto estén generando que todo lo que se gastó en energía para poderlo llegar a nuestro refrigerador o a nuestras alacenas, finalmente pues generen gases de efecto invernadero. Bien. Bueno, pues en la nota que ahorita está causando conmoción política en el país, que es el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el desafío que lanza el Congreso de Tamaulipas, Javier, sí, que no procede a nombrar a un nuevo gobernador, sino que por el contrario decide enderezar una denuncia en contra, dice, de quienes ordenaron y quienes autorizaron la orden de aprehensión contra el gobernador hoy prófugo. Bueno, esto da una nueva espiral de confrontación política en el Estado, en el país, por lo cual el presidente de la República pues dice que sí, que se reunió ya con ministros de la Suprema Corte y le está solicitando precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que diga con toda claridad si Cabeza de Vaca tiene o no tiene fuero. Urge que la Suprema Corte aclare esta situación porque pues la sentencia que se emitió a partir de la solicitud de controversia del Congreso de Tamaulipas quedó bastante ambigua. Así es. Sí. Y aunque la Constitución señala aspectos muy claros respecto a la desafuero de un gobernador, incluso de la desaparición de poderes de Estado, pues el ministro que hizo este fallo en contra del juicio de controversia constitucional, introdujo un párrafo más que dejó la situación ambigua, Javier. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la mañana de este viernes que se reunió con 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos el presidente Arturo Fernández Saldívar. Hay asuntos que refieren de una atención de Estado, que requieren de una atención de Estado,
dijo el jefe del Ejecutivo Federal. Mire, en notas que están publicando el día de hoy, el portal, sin embargo, también Proceso y, bueno, información que nosotros también recabamos de diversas fuentes de comunicación, amigos y amigas, pues nos estamos enterando de que el presidente de México aseguró también que trató con estos 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia el tema de la reforma al sector eléctrico y que no vio el tema de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, pero sin embargo, este día en la mañana urgió al Poder Judicial a que asuma su responsabilidad y defina si el gobernador de Tamaulipas tiene o no fuero constitucional. El martes 4 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de procedencia del proceso de desafuero en contra del gobernador. Un juez obsequió la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, pero antes un ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, desechó un recurso legal promovido por el Congreso de Tamaulipas en una aparente contradicción dentro del mismo Poder Judicial. Por su parte, Francisco Javier García Cabeza de Vaca agradeció anoche la solidaridad de los senadores del Movimiento Ciudadano, el PRI, el PRD y el PAN para evitar la desaparición de poderes en Tamaulipas. En un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter, García Cabeza de Vaca reconoció a los legisladores por evitar, dice él, el uso faccioso de las instituciones en contra del federalismo democrático y plural. El mensaje estuvo acompañado con los documentos de las bancadas de esos partidos, en los que estos rechazaron que se celebrara un periodo extraordinario en el Senado para decretar la desaparición de poderes en Tamaulipas, decisión que ganaron con la diferencia de tan solo un voto. Mientras tanto, el Congreso de Tamaulipas aprobó ayer un punto de acuerdo para demandar ante las Fiscalías Generales de la República, la General del Estado, al juez federal que liberó la orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues dijeron, viola la soberanía de la entidad. La mayoría en el Congreso local del Partido Acción Nacional propuso la iniciativa y argumentó que el mandatario, García Cabeza de Vaca, aún cuenta con fuero que le otorgó el Congreso de Tamaulipas. Y esta mañana, el presidente López Obrador reveló parte del contenido de una carta enviada el 4 de mayo por Joseph González, agregado jurídico de la Embajada de Estados Unidos a Santiago Nieto. Esto ocurrió realmente ayer en la mañana. Bueno, pues esta carta que envió la Embajada de Estados Unidos a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es una carta en la que se pide apoyo para conocer detalles de una red de personas y empresas ligadas al gobernador de Tamaulipas por presunto lavado de dinero. Sí, en realidad el documento lo presentó apenas hoy. Acuérdate que ayer dijo que pidió incluso que le pusieran en pantalla de la conferencia mañanera ese documento y finalmente pues no se presentó, salvo que tú tengas información, sí se presentó por la tarde, noche, en la misma. Okay. Hubo una interrupción en la mañanera porque cuando estaban en este momento anunciaron también la llegada de 4 vuelos con más vacunas. Hicieron una transmisión, un enlace al aeropuerto. Y después ya lo y en ese enlace informaron, Javier, que México tiene ahorita, llegaron más de 4 millones de nuevas dosis de vacunas. Y se informó también que el día de antier se rompió récord en vacunación con más de 700,000 vacunas aplicadas. Luego que se terminó la transmisión con las personas que estaban desde el aeropuerto dando esta información, se regresó al tema y el presidente dio lectura a su secretario de Comunicación Social, de Comunicación Social dio lectura al documento. También le pasó por la noche sin embargo, porque hoy la publicó temprano como una nota del día de hoy. Pero en fin, bueno, en esta carta finalmente lo que se dice por parte de este agregado de la Embajada de los Estados Unidos, el agregado jurídico Joseph González, pues es un documento en donde le dice que el FBI pues está haciendo esta investigación y lo que pide el gobierno de Estados Unidos es solicitamos respetuosamente la asistencia de la entidad bajo su digno cargo, la Unidad de Inteligencia Financiera, para investigar irregularidades bancarias vinculadas con los sujetos previamente indicados
y sus posibles vínculos con actividades criminales en México, con el objeto de identificar sus redes de lavado de dinero, socios y números telefónicos, y le dice, bueno, pues hay que congelar estas cuentas bancarias para evitar que se retiren finalmente los fondos que en ellas están contenidos, Annalisa. Bueno, y de hecho se dio a conocer no solamente el nombre mencionado por la Embajada de Estados Unidos, por el despacho jurídico, el agregado jurídico, sino toda la red, Javier, que involucra a familiares de cabeza de Lo vaca. que está investigando el FBI. Varias, sí, y que te voy a decir, Javier, que coincide casi al 100% con el informe que presentó el propio Santiago Nieto en aquella sesión abierta de la comisión especial que encabeza Pablo Gómez, encargada de estudiar si se aprobaba o no el desafuero de García Cabeza de Vaca. Te acordarás tú que Santiago Nieto dio a conocer muchísima información de las denuncias que presentó él ante la Fiscalía, en la que se menciona una red intrincada de empresas fantasmas, de familiares y de compañeros de partido, de socios de García Cabeza de Vaca en el lavado de dinero. Por otra parte, Estados Unidos ha dado a conocer información que involucra a Cabeza de Vaca en por lo menos 900 millones de pesos de lavado. Sí, mira, habría que estar muy interesante. Si tú viste ya el documento no sé si incluya esa red que precisamente hace como, ¿qué será? Como un mes y medio atrás. Incluso aquí lo comentamos, dimos a conocer esa información. Incluía un corredor de gobernadores tanto del PAN como de Movimiento Ciudadano, sí, que empezaban en Puebla, luego se pasaba por allá por el estado de Hidalgo, subía a Jalisco y de ahí subía a Durango y de ahí se iba hasta Tamaulipas, no sin antes tener una bifurcación hacia el Pacífico en el estado de Nayarit. Qué impresionante. Y una ahí, interesante ruta que coincide con la ruta del cártel, con la ruta del cártel de Jalisco Nueva Generación, y que finalmente podría determinar pues el fondo, el trasfondo que está detrás de estos 6 estados que estarían presuntamente involucrados en esta red de corrupciones y de intervenciones directas de movimientos que presumen lavado de dinero y actividades de carácter delincuencial de alto nivel. Así es, Javier. No llegó a tanto en la carta de la embajada, pero sí hace una relación directa con nombres y apellidos de personas que podrían estar involucradas en esa red. Perfecto. Bueno, pues vamos a la siguiente nota. Esta es interesante, Javier, muy interesante porque, bueno, han estado ya enderezando de nueva cuenta organismos empresariales, algunos organismos empresariales, la campaña esta de si gana el partido de López Obrador, si gana Morena, estas elecciones del próximo junio, se vendrá un desastre económico en el país, se va a devaluar el peso, se va a espantar a los inversionistas, y pues lo cierto es que ese partido ya ganó hace 3 años, ganó la presidencia, López Obrador va a cumplir ya 3 años en el gobierno, pero la inversión extranjera directa en México creció 14.8% en el primer trimestre de 2021. Fíjate, todavía con la pandemia. Y esta cifra, 14.8%, es la más alta desde el año 1999, años en que México estaba en una situación de bastante estabilidad económica y debía estar en crecimiento, pero no lo logró, a pesar de que tenía precios altísimos, de promedios de $100 por barril en el petróleo exportado. Sí, estaban a un paso de entrar a la época del boom petrolero, con los precios históricamente los más altos en el precio internacional del barril del petróleo. Y uno pregunta, ¿dónde quedó toda esa riqueza? Habría que preguntarle a Vicente Fox y a los gobernadores. Y a todos los gobernadores, a todos los presidentes municipales de esa época, y a todos los congresos que aprobaron y desaprobaron los ingresos y los egresos de la federación y de los estados y de los municipios en ese periodo de Alicia, que le alcanzó un poquito todavía, supuestamente, a Felipe Calderón. Bueno, amigos y amigas, la nota dice así y es de Infobae. A medida que avanza la jornada nacional de vacunación contra el COVID, la COVID-19 en México, la economía se está recuperando de la recesión registrada en los últimos años.
Lo anterior se refleja en el último indicador, por ejemplo, de la inversión extranjera directa. De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el primer trimestre del año se captaron 11.864 millones de dólares. Dicha cifra resulta de la diferencia entre 15.896 millones de dólares registrados como flujo de entrada y 4.032 millones en flujo de salida. Según los registros de esta dependencia de la Secretaría de Economía, se trata del monto más grande captado para los primeros 3 meses desde 1999. En tanto, si se compara el valor de la inversión extranjera directa percibida de enero a marzo del 2021 con las cifras preliminares reportadas por el mismo periodo del año 2020, que fueron apenas de 10.334 millones de dólares, se observa entonces un incremento del 14.8%. Cabe destacar que el sector manufacturero, con 46.6%, es el que concentra el mayor monto de dicho indicador. En cuanto al país, se informó que Estados Unidos tiene el mayor porcentaje, 42.5%. La secretaria Tatiana Cloutier, a través de un comunicado, dio a conocer que con la inversión extranjera directa registrada a la fecha para el primer trimestre, previno ¿de dónde provinieron estos dólares? Mire, de 1.872 sociedades con participación de capital extranjero. También 883 contratos de fideicomisos, así como 9 personas morales extranjeras. Aunado a esto, Cloutier detalló que se integra esta inversión extranjera de la siguiente manera. Por tipo de inversión, que es el origen del financiamiento, a través de reinversión de utilidades, que es el 59%, por nuevas inversiones, que es el 18.6%, y por cuentas entre compañías, 22%. Qué impresionante, ¿eh? Sí. O sea, el capital que están invirtiendo los extranjeros en México, lo están reinvirtiendo en el país casi en un 60%. Fíjate. Esto habla de la confianza que inspira este gobierno, Javier. Y la otra cuestión es que es inversión directa a la producción, no se trata de capitales especulativos. Sí, no están en bolsas, no están en ningún tipo de cuestiones de tipo financiero especulativo. ¿No? Es producción. Por sectores, mire, las manufacturas aportaron el 46.6%, los servicios financieros y de seguros el 14.6%, la minería el 14%, el comercio el 11.5%, energía 3.4% y los servicios de alojamiento temporal 3.2%. Los sectores restantes cooptaron finalmente el 6.8%. Por país de origen, Estados Unidos 42.5%, España 12.1%, Luxemburgo 8.2%, Reino Unido 5.5%, Canadá 4.8% y otros países restantes aportaron el 27%. Así es, fíjate, esto es interesante el país de origen porque, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿sí? Y fundamentalmente, pues son los que tienen las mayores inversiones en nuestro país, el 42.5%. Lo que me llama la atención son dos cosas. Luxemburgo, este pequeño país, más del 8% de la inversión en México. Eso es por el lado de sorpresa, pero por otro lado también Canadá como que es decepcionante porque solamente tiene el 4.8% de ese capital. Y es nuestro socio económico. Y forma parte de, exactamente, ya iba del famoso TEMEC, del Tratado de Norteamérica, y pues habría que entonces que apretarle las cuerdas a las tuerquitas a Canadá para que decirle, ¿sabes qué, Trudeau? Pues dile a tus inversionistas, ¿no? Estamos en un tratado de libre comercio, vamos a ver de qué forma nos apoyas. Oye, por cierto, estuve viendo la calificación, lo que comentábamos ayer, la calificación que da una encuesta calificadora de la popularidad de los sí, me mandaste una foto, sí. Y resulta que en efecto, López Obrador encabeza esa lista, le sigue el presidente de la India, y me llamó la atención, Javier, que Trudeau está desplomado por completo, creo que el 2%. Ahorita te voy a decir porque voy a recuperar esa imagen, la voy a poder, cuando menos, comentar aquí. Esta es una consultora que se llama Morning, así como si fuera Amanecer, y que supuestamente tiene una gran credibilidad a nivel mundial.
Sí, mira, pone Andrés Manuel López Obrador, México, con el 32%. Narendra Modi, de la India, con el 31%. Mario Draghi, de Italia, con el 20%. Joe Biden, con el 18%. En el cuarto lugar. Scott Morrison, de Australia, con 12%. Angela Merkel, en Alemania, con el 10%. Justin Trudeau, con el 2%, en Galicia. Justin Trudeau, 2%. Al igual que Boris Johnson, Reino Unido, que por el otro lado, en el caso de la inversión extranjera que tiene el Reino Unido, en México es el 5.5%. ¿Sí? Tiene más inversión que calificación de su presidente. Exactamente, estaría en el cuarto lugar, fíjate, y Canadá en el quinto. Entonces, siguiendo con esa información, los que dan realmente vergüenza en esta aprobación fue Jair Bolsonaro de Brasil, del menos 15%. O sea, no tiene cero aceptación y rebasa el rechazo. Pero Emmanuel Macron de Francia, lechista que ha llevado a los franceses y a los parisinos en particular a la calle día tras día, el menos 23% de aprobación. Y también me llamó la atención que también aparece muy de a la caída Angela Merkel, que es así como el personaje que inspira a la derecha mexicana. También está muy caída en las encuestas en la aceptación. ¿Sabes qué creo que sucede con esos liderazgos que tienen muchos años en el poder? Están muy desgastados. Están muy desgastados, efectivamente. Bueno, a Merkel sí le pegó muy fuerte, Javier, las medidas que aplicó malas para combatir la pandemia. Hay que decirlo porque así es. Recuerda tú que platicábamos con nuestro colaborador en geopolítica, Arturo García Gallegos, Ajá. Y él nos decía que en el caso de Angela Merkel, pues en realidad si había tenido que absorber toda la responsabilidad por la mala política aplicada para el combate a la pandemia, tan mala que estaban mucho más rezagados, empiezan a repuntar, pero estaban rezagados respecto a México en cuanto a la vacunación, imagínate. Y llegó un momento en que la propia Merkel salió a decir, toda la responsabilidad es mía, reconozco, me equivoqué. Y nos decía Arturo Gallegos que en realidad la percepción que tenía la gente informada de Alemania es que en México estábamos muy bien, nos explicaban cómo recibía tantas críticas al interior del país López Obrador, cuando afuera veían que estaba avanzando, siendo de los países que venía con más puntos en contra, ¿no? El sistema de salud destrozado, un país con crisis económica, y sin embargo era el que estaba atendiendo mejor el problema de la pandemia en comparación con ellos. Claro, pues ahí estamos compartiendo con ustedes, amigos y amigas, esto que les estábamos diciendo sobre el nivel de aprobación neta de los 13 líderes que fueron encuestados por esta consultora Morning. Ahí está, para que usted pues tenga el respaldo finalmente de lo que estamos diciendo aquí en nuestro programa de Cuatro Vientos. Fueron encuestados muchos más, Javier. Sí. Muchos. Son muchas naciones las que entran a esta encuesta, pero ponen ahí los más altos y los más bajos. Así es. Sí. Bueno, pero continuando con la nota, Alicia, porque nos quedamos todavía prácticamente, nos quedan 3 parrafitos por aquí. Entonces, los montos reportados sobre este tema de la inversión extranjera directa a nuestro país únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. De ahí su carácter preliminar y el que sufran actualizaciones en el trimestre sucesivo, indicó la Secretaría de Economía. Y es que las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejan ver un panorama alentador para el país. Con base en el informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, el incremento del Producto Interno Bruto anual para México se mantiene en un 5.3%, Javier. Hay que recordar que los promedios que traían los gobiernos neoliberales, Javier, desde Salinas a la fecha, apenas sí era del 2%. Ahorita el promedio se mantiene en 5.3% de crecimiento. Oye, y si bien es cierto que el Producto Interno Bruto se cayó el año pasado por efectos de la economía mundial colapsada, la economía mundial, escúchelo bien usted,
la economía mundial neoliberal colapsada totalmente por el tema de la pandemia COVID-19, bueno, este año se están incluso superando las expectativas porque originalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional o Galicia le estaban dando un crecimiento del Producto Interno Bruto para este año a México entre el 4.2 y el 4.4%. Entonces, este es un dato también macroeconómico que no se ha difundido lo suficientemente como para entonces decirle a quienes están diciendo y pregonando que México se está cayendo, que México ya perdió quién sabe cuántas cosas. Bueno, los datos duros, ¿sí? Están ahí y están disponibles. Finalmente. Este párrafo es importantísimo, Javier, porque tiene que ver precisamente con lo que hemos mencionado. Una administración financieramente bien manejada y con políticas aplicadas adecuadamente para atender la crisis económica y de salud, mira lo que da. Dice, el subsecretario de la Dependencia, Gabriel Llorio, explicó que el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía en México obedece al fortalecimiento en el mercado interno. Esto significa que la gente tiene recursos para adquirir bienes y que, bueno, muchos de esos recursos salen de políticas públicas. Uh-huh. También obedece a la apertura de la economía gracias al proceso de inmunización acelerado, una buena campaña de vacunación y una mayor demanda de las exportaciones y una mejora en la expectativa de crecimiento en Estados Unidos, en ese orden. Yo agregaría fundamentalmente, Galicia, un dato que también es muchas veces despreciado por los críticos de la actual administración federal. Y obviamente también del manejo económico y financiero que se está haciendo por parte de esta administración pública en todo nuestro país. Y que es el tema de que 42,000 millones de dólares que están aportando los mexicanos que están trabajando en el extranjero, ¿sí? Han provocado precisamente que nuestra economía esté repuntando de manera muy interesante. Y eso se reconoce muy poco, Galicia. Bueno, el presidente lo ha dicho, el presidente sí le ha dado hasta este momento el valor que tiene el hecho de esta enorme movilidad económica que le da estos 42,000 millones que se enviaron en el 2020 y que continúan al alza en este casi primer semestre que está por terminar del año. Pero esto movilizó precisamente, fortaleció ese mercado interno que está señalando Gabriel Llorio, el subsecretario de Economía en nuestro país. Pero por otro lado también se tiene que reconocer, Olga, y esto desafortunadamente es así, de una manera muy importante también está incidiendo en el consumo que tienen millones de mexicanos por la actividad del narcotráfico. Desafortunadamente. Sí, pero eso existía antes y no había crecimiento económico del Producto Interno Bruto. Sí, tienes toda la razón. Sí, estoy tratando de buscar igual. Otras alternativas, ¿no? Sí. Otras causas también. Bueno, pues vamos a la siguiente nota, Javier. Exhiben audio de Eliseo Fernández organizando acarreo millonario de votos en Campeche. Mucho trabajo tiene que hacer aquí la Fiscalía, Javier, electoral para perseguir los delitos en esta materia. A través de su cuenta de Twitter, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, publicó un audio con la foto y nombre de Eliseo Fernández, candidato a gobernador de Campeche del partido Movimiento Ciudadano, en el cual se escucha una conversación entre el abanderado de Movimiento Ciudadano y otro hombre cuya identidad se desconoce. En la grabación hablan sobre la estrategia que utilizarán el próximo 6 de junio para conseguir votos tanto él como para la candidata Vivi Ravelo, quien contiende por la alcaldía de Campeche, así como la cantidad de dinero que necesitarán para ejecutar este plan, parte del cual planean robar. Así es, siempre se quedan con una parte, un moche. Así es, sí. Tras afirmar que los campechanos no saldrán a votar el día de la elección, los que no salgan son hijos de puta, Eliseo Fernández dice: hay que trabajar mucho la sección de Vivi. Le vamos a poner un coordinador específico para sacar votos. Los coordinadores que tienen tarea deben mover cerca de 80 y 100 personas cada una al día.
Tienen todo el día para hacerlo. Ante todas estas solicitudes, la otra voz que se escucha y se desconoce la identidad, le pregunta al abanderado naranja, ¿cuánto dinero se necesita para hacer todo esto? A lo que Fernández responde en el audio, para estructura electoral tengo contemplados 2.750.000 pesos. Esos nos los da el partido. Bueno, nos da una parte y podemos usarlo para comida. Yo, por ejemplo, en mi elección, que logré tener una buena estructura electoral, yo a la gente le di una comida de quinta. ¡Qué cosa, Olga! Luego agrega, para movilización estoy contemplando 6 millones, ya que tiene muchos gastos. Entre ellos, fíjate, el grupo de choque, no sé a qué se referirá con esto, el grupo de choque, 1.750.000 pesos. Abogados, 300.000. Representante municipal, igual ahí, para que no nos lo vayan a quebrar. Yo le puse 30.000 pesos. Cada coordinador distrital, 10.000 pesos. De gasolina, 225.000. De tarjetas telefónicas, 275.000. Y continúa diciendo, y bueno, yo aquí controlo lo que es la cuenta publicitaria. 140.000 playeras, pulseras, carpetas, los espectaculares, las bardas y a la verga, ni un peso más en materiales. Todo el dinero que esté de más te lo robas, güey, de un putazo el mismo día y a la verga la Contraloría. Le ordena el candidato a la gubernatura al otro hombre con el que está hablando. Cosa. Por eso elegimos este documental sobre corrupción. Ahorita le vamos a dar su crédito. Ahí están los dos créditos. De acuerdo con el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Campeche, el tope máximo de campaña para gobernador es de 23.616.000 pesos, Olga Alicia. Y a mí me preocupa mucho cuando dice, bueno, 2.750.000 pesos es para la estructura electoral. Y dice, bueno, eso nos lo da el partido. Pues, ¿de dónde sale lo demás? ¿De dónde saca lo demás? Pues mira, hay que recordar que al que también están defendiendo mucho, al Samuel García, pues es un candidato a gobernador por Nuevo León, que en lugar de recibir dinero para la campaña, entrega. ¿De dónde entrega? Samuel García está bajo investigación por lavado de dinero y todavía se atreven a decir, es persecución política contra los opositores. Caray, con estos datos, con estos números, con esas fuentes, con ese origen dudoso del dinero que reciben, y le digo dudoso por decirle de alguna manera, pero hay quien se atreve a decir dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación a Movimiento Ciudadano. Bueno, Olga, a mí la verdad me llama mucho la atención y queremos agradecer el video que tomamos de la red YouTube del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que está muy bien elaborado, es una cosa preciosa de creatividad, pero oye, el lenguaje que se utiliza y el cinismo con el que están manejando, pues lo que te queda ahí, róbatelo, güey. Sí, róbatelo, te lo llevas, te lo chingas, güey. Sí, un putazo. Y el desprecio por la gente que se abstiene de salir a votar, porque dice, es una parte que no incluimos, pero yo estaba escuchando, no incluimos el audio, Olga, porque estaba realmente deficiente y probablemente no se iba a estar escuchando bien aquí. Por eso mejor decidimos tomar los datos tal y como no, la famosa transcripción. Pero dice que estos hijos de puta, así se refiere a los abstencionistas, dice que se dan en los barrios y en las colonias en donde tienen todo y que pues entonces son unos huevones y no salen a votar. Les vale verga, dice. Perdón, pues, ese es el lenguaje. Como tienen todo, pues no pueden comprarlos, Javier. Bueno, vamos a la última nota porque enseguida tenemos ya otro programa. Sí, vamos. Bueno, no se le olvide el nombre de este candidato, Eliseo Fernández, candidato a gobernador por Campeche, donde Morena tiene a Laida Sansores, ¿no? Como candidata. La última nota que seleccionamos para ustedes. La ultraderecha católica de Baja California recluta para su causa político-electoral a la hija de Julián Leizaola. La nota es de Javier Cruz, aquí director de Cuatro Vientos. El pasado miércoles 19 de mayo de 2021, en la ciudad de Tijuana, Indira Leizaola Osorio, candidata a la presidencia municipal de Tijuana por el Partido Encuentro Solidario, el PES,
Firmó la Carta de Compromiso por la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa, que agrupa la agenda político-electoral de los sectores de la ultraderecha católica en Baja California. Amigos y amigas, este es el video que subieron ayer precisamente en la página oficial de Julián Leizaola, Y esto, les digo, apenas ocurrió el día de ayer. El documento incluye 21 demandas del sector más conservador de la sociedad baja californiana, el cual enfrentó con éxito los exiguos intentos de legisladores y gobernantes adheridos al partido Morena por hacer válidos en la entidad los principios y derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de México, así como por diversas convenciones internacionales. Indira Leizaola, quien puede ser sustituida en la candidatura municipal por su padre, el teniente coronel Julián Leizaola Pérez, luego de que este ganó ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el derecho a revalidar su registro ante el Instituto Estatal Electoral, se comprometió, entre otros temas, a, número 1, a no permitir, en el ámbito de la jurisdicción municipal de Tijuana, el aborto deseado por la madre. 2, a oponerse como autoridad local a realizar matrimonios homoparentales, que son los que forman parejas de la diversidad sexual, también conocidos como matrimonios igualitarios. 3, permitir únicamente la adopción de infantes y matrimonios y parejas conformadas por un hombre y una mujer. Asimismo, se comprometió a congraciarse electoralmente con los miembros de las organizaciones católicas ultraconservadoras aglutinadas en el Frente Nacional por la Familia, que preside el panista Rodrigo Iván Cortés Jiménez, exdiputado federal responsable por el PAN de los asuntos de política exterior, de seguridad, defensa nacional y familia en la 59 legislatura del Congreso de la Unión. Leizaola Osorio se comprometió a también colaborar a que los padres de familia eduquen a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas. También a impedir que la educación pública laica ideologice a la población mediante la imposición de contenidos únicos y, asimismo, permitir que los servidores públicos en el contexto municipal apliquen el principio de oposición de conciencia contra, entre comillas, ciertas disposiciones oficiales que vayan en contra de los principios espirituales y morales que les impone su crédito religioso. Su credo. El Frente Nacional por la Familia nació en el año 2016, cuando el 17 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso de la Unión una iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de anunciar una serie de medidas que subordinaban la política exterior e interior de México a la, entre comillas, ideología de género. En ese momento, indica la organización en un artículo de su presidente nacional, Rodrigo Iván Cortés, nos dimos a la tarea de canalizar la emergencia de la ciudadanía y la familia, cauce por el cual se activaron y marcharon más de 2 millones de personas en más de 130 ciudades de México. El panista, licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, máster y doctor en Gobierno y Cultura de las organizaciones por la Universidad de Navarra, España, también cuestionó en ese artículo escrito en marzo de 2018 lo siguiente. ¿Hacia dónde vamos? Nos encontramos en una coyuntura muy relevante, ya que se van a decidir los destinos de la nación con la renovación del poder legislativo y el poder ejecutivo en este país. Y precisamente vemos un enorme riesgo de que estas malas prácticas políticas, estas malas leyes contra la familia, vuelvan a tratar de imperar en lo que es la esfera pública, con una agresiva agenda de la cultura de la muerte, que se anuncia con partidos de izquierda como Morena y el PRD, que si bien van en alianzas electorales enfrentadas, pero comparten la misma agenda. Informó también que la estrategia del Frente ante la perspectiva de que un gobierno de izquierda llegara al poder fue la de crear una plataforma con diagnósticos cualitativos y cuantitativos de las diversas problemáticas del país para generar propuestas de legislación y política pública a la luz de lo que consideramos, o consideran ellos, pues, el núcleo de la propuesta. Una cultura de la vida con perspectiva de familia para lograr justicia y desarrollo en México. Entonces afirmó que con esta plataforma, puesta en marcha antes de que él escribiera su artículo,
se estaban aportando propuestas que buscaban incidir de una manera proactiva, positiva, sinergética en las próximas elecciones, tanto para la renovación del Poder Ejecutivo como para la renovación del Poder Legislativo. Las esferas, a continuación, reveló el contenido de la estrategia católica del Frente. Las 4 esferas claves que constituyen el corazón de la propuesta son la vida y la familia como un eje vertical, y en lo horizontal, dijo, tenemos justicia y desarrollo. También contempla 15 ejes que estaban fundamentalmente buscando el bien común, que es una doctrina fundamental del panismo, con una cultura de la vida con perspectiva de familia. Los ejes son medio ambiente, salud, combate y prevención de las adicciones, migración, educación, economía, derechos de los padres a educar a sus hijos, juventud, mujer, combate a la corrupción, seguridad, derecho al poder ejercer la libertad religiosa, institución matrimonial, libertad de conciencia y desarrollo de la dignidad humana. Y bueno, amigos, esta política electoral que está emprendiendo este frente, ¿sí? Pues definitivamente está vigente, sigue vigente en este año, se está aplicando. En Baja California cuenta el Frente Nacional por la Familia con el apoyo, obviamente, del obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías. Y bueno, aparte de que esto que está firmando el día de ayer está la hija del teniente coronel Julián Leizaola, pues ya también lo firmaron otros 2 candidatos del PES a los distritos legislativos federales 5 y 8, y se prevé que en los próximos días, Olga, se va también a firmar por parte de todos los candidatos del Partido Acción Nacional, porque ya lo hicieron en la elección del 2019. La ultraderecha a todo lo que da, Javier. Así es, desafortunadamente. Sí. Bueno, pues vamos, Olga. Vamos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento y siga con nosotros. Tenemos un programa muy interesante con el maestro Daniel Solorio, con la abogada también Marta Elvia García, y vamos a hablar en esta en este segundo programa, en continuación, del análisis del personaje Jorge Janrón y cómo se hizo de mulas Petra, diría Javier Cruz, cómo se apropió de 23 hectáreas de terreno del centro de la ciudad de Tijuana. Así llegó, pisando fuerte. 5 minutos y estamos de nueva cuenta con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.